Capítulo 6 nos introduce en otro hecho maravilloso. Lo relatan los 4 evangelios. La alimentación de 5.000 personas, de 5.000 hombres, dice la Biblia, que cuando se le suman las mujeres y los chicos, el número se puede triplicar, tranquilamente. 15.000 personas. Bueno, acá se mencionan 5.000 varones. Toda una situación, vuelvo a decir, lo hemos relatado tantas veces, que a veces perdemos el asombro. Agua transformada en vino. Una persona totalmente postrada, inválida, que se levanta en el momento sin hacer ningún tipo de recuperación y se va a su casa. Y ahora, la alimentación de una multitud con 5 panes y 2 peces. Bueno, hermano, este es el corazón de Dios, que nunca se cansó de dar evidencia a través de las palabras, a través de las obras, el deseo de manifestarse a los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y se manifiesta de una y de otra manera a través de sus palabras, a través de la creación, a través de situaciones de la vida, de cosas que acontecen. Esto es un hecho asombroso. Vamos a leerlo en la palabra de Dios, los primeros versículos. Dice así el verso 2. Después de estas cosas que habíamos dicho, le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. El Señor estaba sanando a muchos, no solamente a este hombre que estuvo postrado 38 años. Dice que traían y sanaba a los enfermos, a los atormentados. Verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, grandes multitudes. También estaba cerca la Pascua, así que esto trasladaba gran cantidad de personas allí por donde estaba el Señor. La Pascua era una fiesta muy importante en el pueblo judío, gran movilización de gente, y viendo los hechos poderosos del Señor, ya le seguían al Señor grandes multitudes. El Señor sube a un monte y se sienta allí con los discípulos y acota, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y mire lo que dice el verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Levantó el Señor la mirada y vio que había venido a él una gran multitud. ¿Qué hizo? Dijo a Felipe, uno de aquellos que estaban con él, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo imagino a Felipe, ¿no? Está la multitud. Dice el texto también que la hora estaba avanzada. También dice que no había dónde comprar, que el lugar era medio desierto. La gente era mucha. El problema era grande. Y el Creador le pregunta a la criatura, ¿cómo hacemos? El pobre de Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios más o menos era el sueldo de un año. Un denario es lo que ganaba un obrero por día. Bueno, él hizo una estimación. No, 10.000 personas, supongamos, no comen con el sueldo de una persona de todo un año, no le da de comer. Pero bueno, él hizo su cálculo, pensó. Hermano, te vuelvo a repetir, el Señor preguntándote a vos y a mí ante el problema, ¿y qué hacemos? Me acordaba de mi mamá, que ya está con el Señor, ¿no? A veces cuando estábamos ante algún problema decía, bueno, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? Decía mi mamá, como diciendo, ¿qué hacemos? Ante el problema, es tarde, el lugar es desierto, no hay donde comprar, son un montón, están ahí. El Señor le pregunta a Felipe. Y yo no sé, hermano, el problema que estás atravesando vos. Todos nosotros atravesamos problemas. Dios los permite para que crezcamos.
Hermanos, si no hubiese problemas en nuestra vida, nuestra fe no crecería. La vida de Job, aquel hombre que fue tan probado, que muchos de nosotros conocemos, no fue la misma después de ese tiempo que él atravesó. El crecimiento espiritual que tuvo aquel patriarca Job, bueno, fue enorme. Él lo resume al final cuando le dice a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, tuvo un conocimiento experimental con Dios que no lo tuvo antes, cuando vivía en la bonanza, en la riqueza, buena familia, era un hombre de mucho dinero, lo que cualquiera de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Salud, buena familia, si es posible, mucho dinero, un buen pasar, ¿quién no lo va a querer? Este hombre lo tenía. Y en un momento, cuenta este libro, que lleva el nombre del protagonista, de Job, bueno, este hombre lo pierde todo, pierde la salud, pierde todas las cosas. Una prueba terrible que no sé bien cuánto dura, pero sí sé cómo termina. Cuando Dios vuelve a aparecer y dice cómo se solucionan las cosas, como va a pasar acá. Y esta persona quedó con un conocimiento experimental, con una vivencia con el Señor, que no se lo olvidó más por el resto de su vida. Hermanos, los problemas que hemos tenido todos los creyentes a lo largo de la vida han sido preparados por Dios para que nosotros podamos crecer y lo podamos conocer más. Por eso decían los antiguos: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. El conocimiento de Dios es progresivo y los años cuentan y las situaciones cuentan. Nadie quiere pasar dificultades, pero hermanos, son las dificultades las que nos hacen crecer. Evidentemente Dios nos podría librar a sus hijos de todos los problemas, absolutamente de todos los problemas. Convertirnos a Cristo, pedirle perdón por los pecados, entregarle el corazón como hemos hecho, y diga el Señor: se acabaron los problemas para vos. De ahora en más, siempre vas a estar sano, siempre vas a tener plata, no vas a tener problemas familiares, ninguna dificultad. Sin embargo, hermano, Dios no quitó la dificultad de la vida, le dio sentido. Cada cosa que pasa en tu vida y en la mía está sopesada, está totalmente preparada por el Señor para vos y para mí. Por eso dice la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido nada que no sea humano. Y Dios va a dar la gracia para poder resistir. Tu prueba, tu problema, mi problema, está totalmente diseñada y preparada por aquel que nos salvó, dando su vida por cada uno de nosotros. Hermano, Dios no se descuida. Salmo 121 dice: no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Dios está en control todo el tiempo. No pasa absolutamente nada en la vida de los hijos de Dios que no lo sepa el Padre. Por eso decía el Señor: ni aun un cabello de ustedes cae sin que Dios lo sepa, sin que el Padre lo sepa. No, hermano, no es casualidad. Dios está en control. Y Dios estaba en control de esta situación, porque dice el verso 6, después que le hace esta pregunta al pobre Felipe: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Obviamente. Se lo dijo para probarlo. Las dificultades que nosotros atravesamos vienen directamente, te lo vuelvo a decir, para poner a prueba nuestra fe. ¿Qué significa? Para poner en actividad nuestra fe. Los músculos espirituales. La gente que desarrolla un físico grande, voluminoso, y bueno, va al gimnasio, tiene que ejercitar los músculos. La fe se ejercita a través de la dificultad. Y esto es lo que Dios trae a tu vida y a la mía. Y este es el problema que le pone a Felipe encima. Felipe, ¿cómo hacemos? No sé.
200 denarios, juntamos plata entre los que estamos acá. No alcanza. Pero esto decía para probarle, porque el Señor sabía bien lo que había que hacer. Entonces le dice en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Más que es esto para tanto, como diciendo, bueno, tampoco, ni los 200 denarios, pero bueno, acá hay un chico que tiene un almuerzo. Bueno, hermano, después de esto, lo que ellos reconocieron fue su incapacidad. No tenemos los 200 denarios, es de noche, no hay donde comprar. Bueno, acá hay un chico que tiene esto, pero ¿qué es esto para tanto? Con esto no hacemos nada. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que el problema tiene tal dimensión que está fuera de nuestro alcance. Está fuera de nuestro alcance. Porque a veces decimos, bueno, ¿cuánto es? Y bueno, 200 pesos. Bueno, lo juntamos entre todos y lo solucionamos. Listo, no sé, una cantidad que podemos manejar. Hay situaciones que obviamente podemos manejar y de hecho manejamos. Pero hay situaciones que nos sobrepasan de tal manera que no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, dijo un rey atravesando gran dificultad. Y a ti volvemos nuestros ojos. Ellos vieron su imposibilidad y la llevaron al Señor, esto. En una ocasión el pueblo de Dios estaba rodeado de un ejército muchísimas veces mayor que ellos, en medio de amenazas, de problemas. El rey Ezequías reinaba en ese tiempo. Bueno, la ciudad fue rodeada por una multitud, eran como langostas, como la arena del mar, totalmente desigual. Y ante la amenaza, este rey, como alguna vez he contado, ¿no?, sacó las chapas de oro que revestían el templo, que él mismo había puesto, y la mandó, los 200 denarios, a ver si con esto hacemos algo. Con esto no hacemos nada. Aquel rey le dijo, no es suficiente, igual los vamos a invadir. Entonces cuenta el relato bíblico que fueron con el profeta Isaías y pusieron esas cartas amenazantes delante de Dios. Y allí ocurrió el milagro. Un ángel de Dios en aquel día mató 185.000 personas en el campamento invasor. Hermano, cuando nosotros reconocemos que la situación nos supera, porque mientras la podemos manejar, lamentablemente la manejamos. ¿Por qué digo lamentablemente? Uno dice, bueno, pero la tenés que manejar. Sí, pero hay que manejarla en dependencia de Dios. Hermano, cuando vamos a hacer las compras, primero vamos a orar, por más que tengamos la plata del bolsillo. Si estamos enfermos y tenemos la buena cobertura médica y todo lo que se te ocurra, que gracias a Dios tenemos, primero vamos a orar, después vamos a manejar. Los medios nos dan independencia de Dios, ese es el problema. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios en todas las cosas, chicas o grandes. Esta era descomunal. Entonces dijeron, bueno, entonces probemos con Dios, ¿no? ¿Y si oramos? No, hermano, oramos de movida. Si Ezequías hubiese orado de un principio, y el oro todavía estaría puesto en la pared del templo. Este es el problema. Entonces llevaron el problema al Señor, la imposibilidad. Señor, no podemos. Y hermano, lo que tenés que hacer vos con tu problema, y yo tengo que hacer con el mío, y te lo digo a vos y me lo digo a mí, porque esto lo tengo que mirar una y otra vez, es dejarlo delante de Dios. Decirle, Señor, no puedo. No hay forma. No hay forma. Para mí no hay forma. Dios tiene una forma. Entonces dijo, bueno, traigan las cosas. Traigan esos 5 panes y los 2 peces. Y dice el texto 10, el verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron en número como de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias,
los repartió entre los discípulos y sus discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, y cuanto se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Bueno, vamos de vuelta. ¿Qué hacemos? Bueno, no tenemos forma. Hermano, a veces Dios le da un volumen a la situación tal para que nosotros nos convenzamos que lo necesitamos siempre. En lo poco y en lo mucho. No es nada más que para lo mucho. También es para lo poco. Entonces le dice, bueno, hagan recostar a la gente. Ahora yo te hago una pregunta. Supone que somos los discípulos. Bueno, los 5 panes, los 2 peces, bueno, tráiganlos. Hagan recostar a la gente. ¿Cuál es la pregunta obvia? ¿Y la comida? Vamos a hacer recostar a toda esta gente. Señor, no llegó, los camiones no están llegando con comida. Hagan recostar a la gente. Señor, la comida. Estos somos nosotros, hermanos. Esta es la naturaleza que necesita ver para creer. Mucha gente dice, no, yo ver para creer. No, yo ver para creer. Si no, conmigo no cuenten. Y Dios dice, no, es creer para ver. Eso es la fe. Creer para ver. Señor, mirá que son muchos, lo vamos a hacer recostar a todos en el pasto, la comida no está. La inquietud, hermano, hay que ponerse en situación de esos discípulos. El trabajo de recostarlos, de acomodarlos, la gente no es sencilla, se agolpa. Bueno, más de una vez hemos escuchado la historia de hermanos que han contado llegar la hora de comer, no haber absolutamente nada en su casa. Una me la contó un querido amigo que ya está con el Señor, amigo de mi padre, a quien nombré tantas veces, y pusieron la mesa y dijo, vamos a dar gracias por los alimentos. Y no había absolutamente nada en la casa. Y allí fue cuando golpeó la puerta el vecino, mire, esperaba gente, no vino, en el caso de mi amigo, y le dejó una bandeja con comida. Esto pasó en hogares de niños, esto pasó en infinidad de lugares. Porque, hermano, creer con la heladera llena, creemos todos. El problema es creer cuando no vemos. No es ver para creer. No lo olvidemos, hermanos. Te lo digo como uno más al lado tuyo, que necesito tocar, yo soy un tipo muy controlador por naturaleza, necesito saber cómo voy, cómo vuelvo, cómo salgo. No me gustan las sorpresas, no me gustan. Y en todos estos años Dios me lleva de sorpresa en sorpresa, y se sale del molde cuando quiere, porque es soberano, y hace como quiere, porque es soberano, y nosotros nos llenamos de vértigo como los discípulos, estamos haciendo acostar a la gente, los camiones con comida no llegan, ¿y cómo hacemos? Bueno, hermano, ¿cómo hacemos de Dios? Ninguno que en él creyere, dice el texto, será avergonzado. Entonces tomó, dio gracias, lo partió y lo repartió entre ellos. Este es el milagro. Este es el milagro. Agua en vino. No tiene explicación. A veces quieren en alguna documental explicar los milagros. Bueno, no, el Mar Rojo lo cruzaron porque en ese momento, el Mar Rojo lo cruzaron porque Dios lo abrió. El Jordán lo cruzaron porque Dios lo abrió. No hay explicación para el milagro, hermano. El milagro es milagro. ¿Cómo el agua se hizo vino? Bueno, no sé, es una atribución de Dios. ¿Cómo de 5 peces, de 5 panes y 2 peces, pues cómo hacía? ¿Se generaba dentro de un tacho? ¿Cómo hacía?
tenía no sé, pero empezó a salir. Empezó a salir. Ese es un atributo de Dios. La palabra vara significa crear de la nada. Es la palabra que se utiliza en Génesis. Dios crea de la nada. ¿Cómo es esto? Claro, hermano, Dios tiene algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros creamos, podemos hacer de la materia, podemos hacer energía. Ponemos nafta en el auto y el auto se mueve. Combustible, se prende el fuego. Lo que no podemos transformar materia, energía en materia. No podemos. Siempre me acuerdo de la anécdota que contaba Salvador de Lutri en sus épocas de estudiante. Un gran hombre de Dios. Hoy ya con algunos años, con mucha riqueza. En sus épocas de estudiante estaban hablando sobre la materia y el profesor dijo, la materia es eterna. Y Salvador, así como muchos lo conocemos y más siendo joven, le dijo, discúlpeme profesor, la palabra eternidad pertenece al ámbito religioso, no al de la ciencia. Dígame usted de dónde salió la materia. Bueno, la materia es eterna. No. ¿De dónde salió la materia? Bueno, no sé. Bueno, le cambio la pregunta, dijo Salvador. La materia existente, ¿quién la puso en orden? Lo habrán odiado hasta el día que se recibió Salvador, ¿no? Ese profesor no se olvidó más. ¿De dónde salió la materia? De la energía. ¿De qué energía? De la energía de la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios transforma energía en materia. Y acá, Dios hecho hombre, que es el Señor Jesús, el mismo Dios que dijo, y se hicieron los cielos y la tierra, de vuelta su palabra de energía, saca de la nada. Y salen peces y salen panes, de manera que come absolutamente toda la gente, dice el texto, hasta saciarse. El milagro de Dios, que no tiene explicación. Nosotros nos rascamos mucho la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo va a ser? El camión no llega, Señor, no veo la comida, Señor, Hermano, estamos llamados a la fe. La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. ¿Hay un problema en tu vida? Sí, siempre los va a haber. A veces pienso en el cajero del supermercado, ¿no? Uno dice, ¿por qué no se apurará este hombre? Pues todos estamos inquietos, porque atrás tuyo posiblemente atienda a 2.000 personas más en el mismo día. Los problemas un poco son así. Nosotros nos queremos sacar de encima rápido el problema. Hermano, después de este, quédate tranquilo que viene otro, ¿eh? Es así, como el cajero del supermercado. Por lo tanto, no te apures. Ellos, ante la situación y la imposibilidad, ¿qué pensaron? Sacarse el problema de encima pronto. Le dijeron, Señor, despedilo. La solución nuestra es esta. Ya nos reunimos, estuvimos considerando, mandarlos a la casa para que vayan y compren. No es así. A esto hay que dar una solución. La solución la tiene Dios. Hermano, atravesemos el problema. Que Dios nos dé la gracia de hacerlo en fe. Contando con que Él lo midió el problema de antemano, como las obras buenas, ¿no? Para que andemos en ellas. Bueno, el problema lo midió de antemano, lo puso delante tuyo, lo puso delante mío. Hoy te pregunta, ¿qué hacemos con esto? Y vos y yo nos rascamos la cabeza porque no le encontramos la solución. Hermano, ¿no será el momento de confiar? ¿No será el momento de hacer memoria de cuántas cosas nos ha librado el Señor? Decía el apóstol Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala, porque el Señor me libró. Una frase muy vieja dice, cuando estés en la oscuridad, no te olvides lo que viste cuando estabas en la luz. Se habían olvidado ellos de la boda de Caná, del agua hecha vino. Se habían olvidado. El paralítico, los sanados. Bueno, hermano, estos somos los creyentes. Pobres.
el problema nos abruma de tal manera que nos olvidamos como si Dios nunca hubiese hecho nada en nuestra vida. Y hermano, yo quiero hoy invitarte a que hagas memoria de cuántas cosas te ha librado el Señor. Lo cantamos en el himno de la cena, traer a la memoria las pruebas de tu amor, el bien con que tu mano mi vida enriqueció. Hermano, mirá para atrás, aquel que nos libró, aquel que nos sacó de situaciones imposibles. ¿Cómo no podrá hacerlo hoy con el problema que vos tenés, con este problema que yo tengo? Que no busca otra cosa que hacer crecer tu fe y la mía, hermano, porque Él lo puede sacar totalmente. Te vuelvo a repetir los problemas. Basta, listo, ya todo, la iglesia siempre salud, siempre plata, siempre familia, siempre bien. Y la fe muerta, porque la fe crece y se ejercita en los problemas que Dios midió y preparó de antemano para vos y para mí. Y si el Señor no viene antes, quédate tranquilo que después de este problema va a venir otro. No se van a terminar. Por eso es que no se apura tanto el cajero del supermercado. Por eso es que no nos querramos salir pronto de la situación, porque la tenemos que vivir. Y porque seguramente Dios en su bondad traerá alguna otra dificultad para que podamos crecer. Señor, nos ayude con lo que ya sabemos. Ya lo sabemos, hermano. Es cuestión de hoy pasarlo de vuelta por la memoria. Dejar de lado el ver para creer. Eso lo dice la gente que no es del Señor. Ver para creer. Los hijos de Dios creemos para ver. Si creyeres, dijo el Señor, si creyeres, verás la gloria de Dios. Así sea.